Veamos cuál fue la reacción después de que Aybaek dijo que Akif y Suzan se besaron. Nebahat abofetea a Aybaek, así le pregunta ¿qué estás haciendo? Eso es todo lo que sabes. Son niños escandalosos y descarados que no saben dónde están, dijo Nebahat. Le doy una gran felicitación, señorita Nebahat. Su esposo está usando cuernos con la esposa de su pareja, y todavía está buscando atropellarnos, dijo Aybaek. Doruk se enojó por eso y dijo que no mencionara el nombre de mi madre. Aybaek, no se trata de tu madre, se trata de tu padre, idiota. Cállate, dijo Kadir. ¿Por qué me callo? Kadir Abi, ella me abofeteó, no me callaré. ¿Quién es una vergüenza a todos? Dijo Aybaek. Aybaek, estás lleno de... Vamos, dijo Kadir. Espera un minuto, estás embarrado así, ¿a dónde vas? Dijo Akif. Estaba tratando de salvarse de nuevo. Así que es fácil. Mira, todas las personas que ves aquí son mi esposa, mi amiga. Todos me conocen bien, y yo los conozco. Soy un hombre de negocios en su línea de trabajo. Aguanté tu calumnia, me callé, te la di. Pero nadie puede hablar en mi honor, agregó Akif. Aybaek se rió de Akif. ¿Te estás riendo ahora? Te sentirás muy avergonzado cuando recuerdes este día en el futuro, dijo Akif. Dijo vamos, voy a estar avergonzado, y se rió de nuevo Aybaek. Vamos Aybaek, vamos, así trató de guiarlo. Genial, me estoy volviendo loco, todavía se ríe, ¿ves verdad? Dijo. Mientras Kadir y sus hermanos se iban, Akif no permaneció en silencio y continuó acercándose a ellos. Verás. Estos son los niños que contraté y ayudé con su educación. Vienen a mi casa, se convierten en mis invitados. Mira el tratamiento que recibimos. ¿Es eso lo que va a pasar? Dijo Akif. El esposo de Suzan dijo, Akif, vamos, ya es suficiente vergüenza, envía estas cosas. Mientras los niños se iban, trató de subirse a la gran Aybaek. ¿A dónde vas? Te vas a morir, no puedes hablar de mi madre. Terminaste, no hablarás, eres un idiota, eres un perdedor, y se acercó a Aybaek. De camino a Nebahat continuó hablando con ellos. Luego, debido a que Melissa los invitó a su cumpleaños, esta vez empezaron a hablar con ella. Melissa dijo que era así porque intimidó a Doruk y se fue a su habitación. Akif se despidió de los demás invitados y se despidió. Suzan y tu pareja dijeron que no te vayas, hablemos, pero el esposo de Suzan sospechaba de estas cosas y se fueron. Nebahat fue el único que creyó en Akif sin ninguna duda. Suzan lloraba sin parar en el auto camino a casa. Su esposo sospechó aún más. Genial, Ann. Está bien, no llores más para que nadie crea en tal cosa. Esta es una difamación ridícula, dijo. Continuó la mirada escéptica de su marido hacia Suzan. Kadir y los niños regresaron a casa. Fueron 1000 pedazos los que cayeron de todos ellos. Sengul los esperaba afuera con curiosidad. Sengul, ha llegado la luna, nuestros gatos Cenicienta, te juro que no bebí mi café. Te estoy esperando ansiosamente. Aybaek se dirige a casa malhumorado. Su madre dijo, ¿qué le pasa a esta cara, niña? Aybaek y su madre se fueron a casa. También les llama a Kadir o Gulkan, para preguntar qué pasó entre él y Doruk. Le dije a Kadir Omer que te pagaré, ¿cierto Omer? ¿Por qué no confiaba en mí? Pregunta. Omar dice, está bien, ¿cómo se lo vas a decir? Cuesta 15.000 teralitros, 15.000. Kadir también fue mi problema.
Yo me encargaré. ¿Por qué dejaste que te atormentaran? ¿Por qué no me dijiste nada? Dijo. Así, y le preguntó a Homer qué te hicieron los Doruks. Ogulkan comenzó a decir, eso es lo que intentó meter la cabeza en el urinario. Nos arrodillamos frente a ellos, pusieron sus pies en nuestras espaldas y cosas así, Pero estábamos pagando, hermano Kadir, por cada tormento se descontaban 1000 y 2000 liras, dijo. Kadir estaba enojado, por lo que estaba dando su dinero y torturándolo. ¿Estás de acuerdo con eso? Dijo. Ogulkan, ¿qué debemos hacer, hermano? No puedo preguntarle a mi padre, es obvio en tu caso. No está en la mano, no está en la palma, dijo. Así se volvió hacia Homer y le dijo, ¿por qué no me entiendes nada, Homer, mientras hay tantas cosas en la escuela? ¿Qué pasaría si te lo dijera? Irías con Asille y golpearías al niño. Dijo Homer. Kadir preguntó ¿de dónde sacaste el dinero? Ogulkan continuó, hay un taller de reparación hermano llamado Mehmet junto a la mezquita. Ya le estaba alquilando el coche, dijo. ¿Cómo lo devolverá? Preguntó Kadir. Eso nos hará trabajar. Íbamos a hacer algo, dijo Homer enojado. Hijo mío, explica esto correctamente. ¿Qué vas a hacer? Gritó Kadir. Para que tu hijo se calme, está bien hermano. No es exactamente el indicado. Supongo que hará el trabajo sucio, dijo. Kadir se enojó aún más. Buen trabajo para ti. Bien por usted. ¿En qué gran problema estás? Dijo. Homer también comenzó a enojarse. Haría cualquier cosa para no soportar su tormento. ¿Está bien hermano? Dijo que estaba bien. Kadir continuó enojado con Homer. Dijo, no puedes hacer nada sin preguntarme. Omar siguió hablando enojado, llorando, estás trabajando por un salario mínimo, apenas podemos llenarme el estómago. De todos modos, no podrías pagar ese dinero. ¿Tenemos alguna otra opción? Dijo. Estás siendo tonto, cállate ahora. Homer, qué tontería Asille, míranos, vivimos en un gallinero. Mi tío vino aquí, tocó este lugar, dijo, es un palacio, en serio, es un palacio. Ogulkan está un poco desconcertado por esta situación. ¿Y por qué dices eso, Homer? Fue muy útil, dijo el hombre. Dirigiéndome a Homer Ogulkan, mi hermano mayor, no hablo con mi tío, me explico nuestra situación. No tenemos un centavo en el bolsillo, ni siquiera podemos beber té. Haría lo que quisiera Mehmet, hermano. Mis zapatos tenían agujeros. Las pego, vuelven a salir agua. Dijo, estoy pidiendo demasiado, quiero un bajel cuando tengo hambre. Lo que dijo Homer molestó a todos, especialmente a Kadir. Se lo compraremos a Kadir Homer, se lo compraremos en zapatos, dijo. Lo haré, hermano mío, te haré sentir cómodo, pero dame un momento. Una parada. Ve a la escuela, estudia. No quiero nada más de ti. Voy a ir a hablar con ese tipo. Soy tu único contacto a partir de ahora, dijo. Luego vino Emel y cerraron el tema. El hijo se fue a casa. En casa, Sengul estaba enojado con Aibike. En ese momento, su padre vino y se quedaron callados. Se burlaban de los eventos de su cumpleaños en el grupo de WhatsApp donde estaban los amigos de Super y Doruk. Kenan buscaba respuestas a sus dudas. Entró en el dormitorio y abrió la caja fuerte. Susan dijo que los pendientes estaban en la caja fuerte. Sin embargo, el pendiente se había caído en la casa de verano de Akif y ella le dio el otro pendiente a Akif, para acabar con las sospechas de Nebahat.
Akif se lo dio a Nebahat como regalo para encubrir el problema. Cuando Kenan no pudo encontrar el pendiente en la caja fuerte, le preguntó a Suzanne: «¿Cómo no recuerdas dónde pusiste el pendiente de $10.000?» gritó. «Hay algo que me molesta aquí», Suzanne dijo. «No entiendo lo que quieres decir, Kenan, porque mi cabeza no funciona como la tuya», dijo Suzanne. «Lo siento, ¿hay algo entre tú y Akif?», preguntó Kenan. «¿Te das cuenta de lo que me estás acusando? No confíes en mí», gritó Suzanne. «Veo que olvidaste lo que estabas haciendo antes de casarte», dijo Kenan. «Por favor no, ¿es ese el caso de nuevo?», dijo Suzanne. «Sí, quedó embarazada de un hombre que no conoce y no sabe qué es», dijo Kenan. «Esto no es asunto tuyo», dijo Suzanne enojada. «¿Qué importa? Estabas conmigo», dijo Kenan. «Mi padre estaba tratando de arreglarme contigo. Yo ni siquiera lo sabía», dijo Suzanne. «¿Te casaste conmigo a la fuerza? ¿Te apunté con una pistola en la cabeza? ¿Qué hice?», preguntó Kenan. «No, me casé contigo de buena gana. También hablamos y resolvimos estos problemas. No tengo otro hijo que Wonderful». «¿Pero qué hiciste?». «Me quitaste ese bebé de las manos uniéndote a mi padre», ¿te lo he preguntado alguna vez? «¿Dónde está mi bebé?». «¿Qué le hiciste?», dijo Suzanne. «No le hice nada a ese niño», dijo Kenan. «No querías a este niño», dijo Suzanne con voz entre lágrimas. «Sí, no quería», dijo Kenan. Suzanne silenció a Kenan. Kenan preguntó si había algo entre tú y Akif por última vez. Él también dijo que no. «Me sorprendería si estuviera con un hombre tan vulgar e inculto», dijo Kenan burlonamente. «Entonces Suzanne también tiene un hijo desconocido. Entonces, ¿quién es este chico? Conocemos a este niño. Veamos qué nos espera en los siguientes capítulos». Kadir estaba tratando de pegar el agujero en el zapato de Homer. Estaba muy molesto por lo que dijo Homer. Homer se disculpó con su hermano. Dijo que trabajaría también, pero su hermano no se lo permitió. A la mañana siguiente, Nebahat llama al director de la escuela y les dice que echen a los niños de la escuela. «Soy Nebahat Atakul, ¿entiendes? Dice que soy el dueño de esa escuela». Cuando Doruk escucha esta conversación, se alegra y dice que ha llegado el fin de los suburbios. Melissa no puede creer que su madre haya hecho esto. Dice que se juega con el futuro de la gente debido a una pelea estúpida. Akif se enoja con el comportamiento de Doruk. Akif y Kenan tienen un almuerzo de negocios. Les recuerdan esto a sus esposas. Llevar un vestido para Kenan Suzanne te parece sencillo. Use una blusa o falda de seda o algo así. Ella lo insulta diciéndole que intente parecer noble. Cuando es genial, vuelven a cerrar el problema. Se disculpa con su padre por lo de anoche y dice que sé que no debería haberme peleado con esa chica de los suburbios. Desde que fue a la gran escuela, pidió a sus amigos una cuenta sobre lo que se decía en el grupo de WhatsApp. ¿Qué crees que eres? Me insultó diciendo que si no te mostraba los alrededores, nadie te miraría a la cara. Great no volvió a comprometer su arrogancia. Homer y Asille no se preparan esa mañana porque saben que ya no serán aceptados en la escuela. Homer limpia el uniforme escolar. «No sé si lo quieren», le dice a Asille. Dice que probablemente no lo quieran porque nos tocó en Asille. Están molestos desde su escuela por haber perdido esa oportunidad. Ogulkan y Aibike iban a la escuela, pensando que no podían ser despedidos porque estaban matriculados en la escuela con dinero.
Pero les esperaba una sorpresa en la escuela. Fueron expulsados de la puerta de la escuela por seguridad. Incluso su padre Orhan perdió su trabajo. El director de la escuela estaba molesto porque habían despedido injustamente a los niños y a Orhan. Le dijo a Orhan que pagarían el dinero de los niños invertido en la escuela y la compensación de Orhan. Los niños y Orhan estaban tristes y se alejaron. Ahora estaban todos desempleados. Todos estaban molestos y no sabían qué hacer. Veamos qué nos espera en los nuevos episodios. Si quieres más videos de este tipo, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale me gusta y comenta nuestro vídeo. Disfruto ver